Israel 50 años de asentamientos ilegales durante décadas. El conflicto entre Israel y Palestina ha sido presentado como una guerra interminable entre dos pueblos enfrentados. Pero existe una estructura mucho más profunda, una transformación territorial lenta, planificada y sostenida durante más de 50 años. No se trata solamente de enfrentamientos armados. Lo que ha ocurrido desde 1967 es una reorganización completa del territorio palestino mediante ocupación militar, asentamientos civiles, desplazamientos forzosos y control absoluto de recursos estratégicos. Un terrorismo que roba territorios y usurpa estados, carreteras exclusivas, expansión urbana israelí, confiscaciones de tierras, demoliciones de viviendas y fragmentación progresiva de Cisjordania. Los asentamientos no son solamente barrios construidos en territorios ocupados, funcionan como herramientas geopolíticas capaces de modificar fronteras futuras, controlar el agua, dividir comunidades palestinas y asegurar presencia militar permanente. Cada asentamiento cambia el mapa, cada carretera modifica el control territorial, cada demolición altera la demografía, y después de 5 décadas, el resultado es un territorio arrebatado y fragmentado. El origen del sistema de control en 1967, el punto de inflexión. Todo cambia tras la Guerra de los 6 días, en junio de 1967. Israel derrota militarmente a Egipto, Siria y Jordania y ocupa Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. Desde ese momento comienza una ocupación militar que jamás terminó realmente. La narrativa internacional hablaba de una ocupación temporal, pero sobre el terreno empezaron a construirse hechos permanentes. Primero llegaron los puestos militares, después pequeños asentamientos, más tarde carreteras exclusivas y finalmente ciudades completas conectadas directamente con Israel. El objetivo estratégico era claro: impedir que el territorio palestino pudiera convertirse en un estado continuo y viable. No todos los asentamientos tienen el mismo propósito. Algunos fueron diseñados para rodear Jerusalén Oriental, otros para controlar las montañas de Cisjordania, otros para dominar el Valle del Jordán, una de las zonas agrícolas más fértiles y estratégicas de toda la región. Quien controla el Valle del Jordán controla fronteras, agricultura y acceso territorial. Por eso esa región se convirtió en una prioridad absoluta. El mapa, invisible. Cisjordania está fragmentada por controles militares, carreteras israelíes, zonas restringidas y bloques de asentamientos conectados entre sí. Existen áreas palestinas completamente rodeadas, pueblos aislados, tierras agrícolas inaccesibles y rutas imposibles de utilizar sin permisos militares. El control no depende únicamente de soldados, depende de infraestructura. Ahí está una de las grandes claves geopolíticas modernas. Quien controla carreteras, agua y movilidad, controla el territorio sin necesidad de ocupar cada calle con tanques. El negocio de los asentamientos. Otro aspecto es la dimensión económica. Los asentamientos no sobreviven solamente por ideología religiosa o nacionalismo. Existe una enorme estructura financiera detrás. Subsidios estatales a la ocupación, ventajas fiscales, vivienda más barata, infraestructura moderna y acceso preferente a recursos naturales. Al mismo tiempo, empresas privadas explotan tierras agrícolas, minerales y acuíferos situados en territorios ocupados. Eso genera miles de millones en actividad económica. El conflicto también produce beneficios y mientras exista rentabilidad política y económica, detener la expansión se vuelve muchísimo más difícil. El control del agua. Uno de los temas menos discutidos fuera de círculos especializados es el agua. Cisjordania posee acuíferos fundamentales para toda la región. Desde hace décadas, organizaciones internacionales denuncian diferencias enormes en el acceso al agua entre colonos israelíes y comunidades palestinas. En muchas zonas palestinas existen restricciones para perforar pozos o desarrollar infraestructuras hídricas. Mientras tanto, algunos asentamientos mantienen agricultura intensiva y consumo elevado incluso en zonas semidesérticas. El agua no es solamente un recurso. Es una herramienta de control territorial, y quien domina el agua condiciona agricultura, crecimiento urbano y permanencia de comunidades enteras. Demoliciones y desplazamientos a miles de viviendas palestinas han sido demolidas durante décadas, algunas por falta de permisos imposibles de conseguir, otras como castigo colectivo, otras para ampliar zonas militares o asentamientos, pero el efecto final siempre es el desplazamiento. Y aquí aparece una estrategia menos visible. No siempre hace falta expulsar masivamente a una población. A veces basta con hacer imposible la vida cotidiana. Sin acceso estable al agua, sin permisos de construcción, sin carreteras, sin estabilidad económica, sin seguridad. La presión constante termina provocando desplazamientos lentos y silenciosos, especialmente en comunidades rurales y beduinas. El sistema internacional y la nueva realidad, la legalidad internacional. La mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes, según la Cuarta Convención de Ginebra. Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y numerosos gobiernos occidentales
han emitido resoluciones y declaraciones en ese sentido. Sin embargo, durante décadas las condenas diplomáticas coexistieron con una expansión constante sobre el terreno. ¿Cómo puede continuar algo considerado ilegal durante más de medio siglo sin consecuencias reales? La respuesta está en la geopolítica. Israel posee alianzas estratégicas fundamentales para Occidente en Oriente Medio. Tecnología, inteligencia militar, influencia regional, capacidad de presión diplomática. Cualquier intento de sanción internacional suele chocar con enormes intereses económicos y políticos. Por eso muchos analistas consideran que las condenas internacionales han sido principalmente simbólicas. El sistema de dos realidades. Uno de los aspectos más criticados por organizaciones de derechos humanos es la existencia de sistemas legales diferentes dentro del mismo territorio. Muchos palestinos en Cisjordania están sometidos a legislación militar Israel, mientras los colonos israelíes son juzgados bajo legislación civil Israel. Eso genera diferencias enormes en derechos, procedimientos judiciales y garantías legales. Diversas organizaciones internacionales consideran que este modelo produce una desigualdad estructural permanente. El conflicto no funciona únicamente mediante violencia visible, también funciona mediante burocracia, permisos, restricciones administrativas, registros territoriales, tribunales militares, controles de movimiento. La ocupación moderna no depende solo del ejército, depende de sistemas administrativos capaces de regular toda la vida cotidiana. Se ha instaurado un sistema perverso en todos los niveles. Jerusalén Oriental, el centro de todo. Jerusalén Oriental representa uno de los núcleos más explosivos del conflicto, porque no es solamente una ciudad, es identidad religiosa, legitimidad política e historia. Controlar Jerusalén significa controlar el símbolo más poderoso de la región. Por eso la expansión de asentamientos alrededor de Jerusalén Oriental tiene un enorme valor estratégico. La ciudad fue rodeada progresivamente mediante cinturones urbanos israelíes conectados entre sí. Eso reduce la continuidad territorial palestina y dificulta cualquier futura capital palestina en Jerusalén. Están los colonos radicales. Entre los colonos existen sectores ultranacionalistas y religiosos extremadamente radicalizados. Algunos consideran que toda Cisjordania pertenece exclusivamente al pueblo judío por mandato bíblico. En ciertos casos, grupos de colonos han sido acusados de ataques contra aldeas palestinas, incendios de cultivos y agresiones. Organizaciones internacionales documentaron cientos de incidentes violentos en los últimos años. La situación se vuelve todavía más delicada porque algunos ministros israelíes perversos apoyan públicamente la expansión total de asentamientos. Eso ha aumentado las tensiones incluso con aliados históricos de Israel. ¿Por qué el conflicto parece no terminar nunca? Porque ya no se trata solamente de fronteras. Ahora existen infraestructuras completas, ciudades, intereses económicos, redes políticas y realidades demográficas irreversibles. Más de 500,000 de colonos israelíes viven actualmente en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Cada año, la expansión modifica aún más el terreno y mientras pasan los años, la posibilidad de dividir claramente el territorio se vuelve más complicada. Muchos analistas creen que el conflicto entró hace tiempo en una fase completamente distinta. Ya no se discute únicamente la creación de dos estados. Ahora también se debate si ese modelo sigue siendo viable. Durante décadas el mundo observó el conflicto palestino-israelí como una sucesión interminable de guerras, atentados y negociaciones fallidas. Pero detrás de cada crisis existía un proceso mucho más profundo y silencioso: apoderarse y transformar físicamente el territorio. Los asentamientos cambiaron el mapa, las carreteras alteraron fronteras invisibles, las demoliciones modificaron comunidades enteras, y el control de recursos estratégicos consolidó una realidad cada vez más difícil de revertir. Más de 50 años después, la pregunta ya no es únicamente ¿quién tiene razón histórica? ¿Puede revertirse una transformación territorial construida durante medio siglo? Porque mientras el mundo debate soluciones diplomáticas, sobre el terreno la geografía sigue cambiando cada día. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.